procesos creativos, pero también en las recepciones de las películas, en esta insistencia casi obsesiva que tenemos las personas que amamos el cine y que necesitamos como seguir indagando y seguir buscando detalles, archivos, testimonios, entrevistas, etc. Y eso va también ampliando, creemos, este lenguaje. Entonces, la actividad se llama Indagar el audiovisual, encuentros en torno a la investigación y la creación. ¿Se escucha bien o no? Ahí, atrás se escucha, Ignis. No, qué raro. Ahí sí. Sí, está amplificado. Ahí sí, ahí sí. Como adentro. Indagar el audiovisual, encuentros en torno a la investigación y la creación. Profesores y estudiantes del programa de Magíster en Estudios de Cine y la Escuela de Creación Audiovisual. Esta es una iniciativa que esperamos que se repita y prospere en el tiempo. Tengo una sorpresa, eso era. Esto es un tesoro, ¿se ve o no? Que nos compartió muy generosamente Judith Silva, que está trabajando en el archivo Canal 10 UAT. Es un proyecto conjunto entre el Instituto de Artes Visuales, representado por Iván Flores, y la ECA, la Escuela de Creación Audiovisual, representada por Judith Silva, y financiado por el Fondo de Patrimonio Audiovisual, y tiene como objetivo principal recuperar la memoria audiovisual de la región mediante las imágenes del Canal 10 UAT, que funcionó entre los años 1986 y 1993 en la ciudad de Valdivia. Entonces, viajando en el tiempo, nos llega este mensaje de Héctor Ríos en el contexto de un festival hace muchos años atrás. ¿Y se escucha? ¿Sí? Creo que sale el... ¿Hombres? Sí. Fueron por el... Creo que hay que entenderlo. Es casi una caricatura de los profes de teoría. Ya estamos interactuando, ¿eh? Ya está... La conversación. La Priscila Torres acá presente, que está trabajando también en ese archivo. Es agradable ver la conversación tan cohesionada, todo el trabajo que ha realizado el grupo humano de acá para concretar este tercer festival de cine. ¿Ya? Realmente una experiencia que yo vivo por primera vez y me siento realmente contento y feliz de haber participado. Creo que está absolutamente dentro de lo posible que se organicen seminarios, que se organice un grupo de trabajo dedicado al cine, con mucho esfuerzo y con esa ganas tremenda de hacer bien las cosas que se percibe acá en el lugar. Eso. Así que, bueno, queríamos como partir con esta imagen de este precursor y pieza importante de la historia del cine chileno. Le voy a decir algo muy breve antes de pasar la palabra a los colegas. Esta iniciativa tiene su origen o intenta relevar la investigación contenida en el ejercicio cinematográfico, es decir, las escrituras que lo abordan en sus distintas etapas, tanto en el proceso de creación como en los múltiples y diversos intentos de análisis y lecturas posibles a partir de él. En este sentido, lo que buscamos es integrar la idea de que se investiga creando y se crea investigando. En palabras de Godard, el cine es un pensamiento que toma forma, una forma que piensa.
para Ignacio Agüero es una imagen que se despliega. Asimismo, en su libro La idea de pueblo en la encrucijada del cine latinoamericano de los años 60-70, Sergio Navarro presenta el cine de Raúl Ruiz como un cine de indagación. Cito: Ruiz pretendía hacer un film diferente de lo que se hacía en esos momentos en Chile. Eran tiempos de cambio y osadías, claro, años 60-70. Y cita a Ruiz: por lo que yo me acuerdo, en esa época me preocupaba un cine de indagación. El cine de indagación era un proyecto que renovaba el cine que conocíamos en Chile, y para renovar, Ruiz contaba con un marco teórico eficaz que lo diferenciaba de otros directores. Inspirado por este ánimo de excavación en la memoria, pero también de proyección, comenzamos esta conversación con Valeria de los Ríos, profesora titular de la Universidad Católica, asociada al Instituto de Estética y directora, ¿cómo era? Secretaria académica, y directora del Simposio Internacional de Estética, que va a tener lugar pronto. No sé si... La semana subsiguiente. 23 al 26 de octubre. 23 al 26 de octubre, ¿se puede ver en línea o en presencial? Ahí me puedo comentar. Ya. Bueno, esta académica prolífica ya lleva 10 años en el Instituto de Estética, es doctora en Filosofía de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y tiene una serie de trabajos que trascienden el cine, integrando también la literatura y las artes. Entre sus publicaciones están Fantasmas Artificiales, El cine y la fotografía en la obra de Enrique Lin, publicado por Wedes en 2015, El cine de Ignacio Agüero, el documental Como lectura de un espacio junto a Catalina Donoso, publicado por Cuarto Propio el mismo año, Espectros de luz, tecnologías visuales en la literatura latinoamericana, por Cuarto Propio 2011, el cine de Raúl Ruiz, Fantasmas, Simulacros y Artificios con Iván Pinto, para editores, en fin, una serie de artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Y Valeria nos presentará parte de su proyecto Ficciones del Antropoceno, nuevos materialismos, postnaturaleza, escala y temporalidad en la literatura y audiovisual latinoamericanos. Eso. Bueno, primero quería agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo y con las perspectivas que abre este primer encuentro, que esperamos sinceramente que siga dando sus frutos. Vamos a ver que se vea la pantalla completa. Súper cortito. Reproducir el video. Ahí. Ahí está. Bueno, voy a hablar brevemente de este proyecto, solamente como para contar un poco en lo que estoy trabajando. Yo sé que hoy día vamos a ver trabajos audiovisuales de algunos de nuestros estudiantes, de acá de allá, y trabajos que son que no tienen grandes límites entre la investigación y la creación. Lo mío es un poco más tradicional en cuanto a investigación sobre estos temas, porque no estoy haciendo ninguna creación al respecto, pero sí creo que estoy abordando las obras que están dentro del corpus de esta investigación en la línea de lo que mencionaba Javiera recién, en esta idea de un cine pensante, un cine que piensa. Y este trabajo es la continuación de trabajos anteriores que yo venía realizando. Primero un trabajo sobre animalidad, sobre figuraciones de la animalidad, tanto en el cine como en la literatura. Luego tuve un proyecto Fondesit también sobre los nuevos materialismos. Y actualmente, a partir, digamos, de esta entrada a los nuevos materialismos, que justamente tratan de darle una agencia a la materia, es que entré a este proyecto sobre el Antropoceno, que es esta era geológica
que es, digamos, un nuevo periodo histórico que supuestamente sucede al Holoceno, en que la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica, transformando justamente las condiciones planetarias a partir de las emisiones de carbono que empiezan a acumularse de manera progresiva, sobre todo a partir de la revolución industrial. Entonces, mi marco de estudio en este trabajo son los nuevos materialismos y yo titulé este proyecto Ficciones del Antropoceno justamente porque pienso que es una manera de unificar digamos, prácticas expresivas como la literatura y el cine, que son capaces de crear ficciones en torno a ciertos temas, a ciertas problemáticas contemporáneas. Mi hipótesis de trabajo es que las obras contemporáneas, o no todas, pero una parte interesante de las producciones contemporáneas, tanto en cine como en literatura, hacen presente nuevas figuraciones de lo material, de la naturaleza y de lo viviente, planteando cuestiones de escala, temporalidad y proponiendo nuevas formas de parentesco entre lo humano y lo no humano. Ese ha sido el foco de este análisis, de este trabajo, y algunas de las películas que trabajo, digamos, para hablar más precisamente de cine. Aquí tenemos un fotograma de Sama, de Lucrecia Martel, que es interesante porque es un trabajo, es una adaptación de una novela de los años 50, que es de Antonio Di Benedetto, que tiene el mismo título, Sama, y aquí vemos un momento justamente en que el animal empieza a ocupar el primer plano. Y en toda la película de Lucrecia Martel vemos como el animal irrumpe en la narrativa. No es tematizado, no es parte de una formación discursiva, sino que simplemente irrumpe en la narrativa, trayendo consigo también su propia temporalidad y devolviéndole la mirada al espectador. Creo que eso es una de las cosas que me parece más interesantes de este tipo de producciones, y así podemos pensar una serie de ejemplos contemporáneos donde todos podemos tener ejemplos de películas contemporáneas en que hay una presencia animal relevante y que actúa como disruptiva dentro de la narración. Y aquí tengo este otro fragmento, o sea, este fotograma de la película Apiyemiyeki de Ana Vaz, que es una película sobre el exterminio indígena en Brasil a partir de la dictadura militar. Y me parece interesante que se trata de un trabajo que trabaja con, o sea, que presenta materiales de archivo, muchas de ellas fotografías, que son tratadas de esta manera, que son digitalizadas y que muestran digamos, un encadenamiento a nivel de montaje que reúne la imagen de las poblaciones indígenas y el río, que para esas naciones tenía un papel social dentro de su formación cultural. Y lo interesante es que toda esta mirada sobre este desplazamiento y este exterminio indígena se produce a través de alfabetizaciones, siguiendo el método de Paulo Freire, donde se le enseñaba a los indígenas a leer y escribir, y mediante esa metodología ellos van contando su historia. La historia del pueblo, que incluye historias ancestrales, pero también la historia del exterminio. Entonces ahí es muy interesante cómo Ana Vaz mezcla esta reflexión sobre distintas formas de vida, incluyendo formas de vida culturales distintas, pero también formas de vida que van más allá de lo humano.
Y finalmente, este otro fotograma que está en la parte trasera del texto es de un cortometraje argentino que se llama Homenaje a H.P. Buss, que es un naturalista del siglo XIX, y el director es Pablo Martín Weber, de Córdoba, que trabaja de manera muy interesante creando un ensayo audiovisual sobre este naturalista, sus ideas de la creación y de la evolución natural, que son distintas a las ideas de Darwin, y que tenían un trasfondo teológico, y una reflexión sobre las imágenes digitales contemporáneas. Entonces, él hace un video ensayo que reúne estas dos tendencias. Me parece que todos estos ejemplos que forman parte del corpus actual dan cuenta de ciertas creaciones audiovisuales que están pensando el presente, incluso de manera anacrónica. Incluso una obra como Sama, que está situada en el siglo XVIII, son películas que están pensando el presente, el carácter disruptivo de formas no humanas, incluyendo a lo material, a la naturaleza, incluso a lo inanimado. Ese es un poco el enfoque que le estoy dando a la investigación, y este trabajo se vincula fuertemente con el simposio de estética que vamos a estar realizando del 23 al 26 de octubre. Va a ser un simposio presencial, lamentablemente para la gente que están alejadas geográficamente, pero de todas maneras pensamos que tenemos la idea de terminar con algún tipo de publicación, que algo va a quedar de nuestros encuentros, que estamos tratando de pensar esta idea del antropoceno y de la crisis climática desde un punto de vista interdisciplinario, incluyendo a las artes y a las humanidades. Por eso vamos a tener conversatorios con artistas, conversatorios con geólogos y también con cineastas, porque creemos que una temática tan potente como el cambio climático es algo que tiene que ser abordado de manera interdisciplinaria, y aquí yo citaba a Bruno Latour al respecto, pero se me fue la... Mando Z. Deshacer. Parece que borraste el Sí, No importa. La memoria digital. La memoria digital. Pero todo está en la nube. Todo está en la nube. Bueno, esta idea de Bruno Latour, que en el fondo es necesaria la interdisciplina, porque no se puede abordar ningún problema contemporáneo solo desde una disciplina. Y creo que las artes y las humanidades, las artes visuales, el cine sobre todo también, digamos, ya que esto es lo que nos convoca, tiene la capacidad de pensar, y también, digamos, en el caso de los que somos investigadores y no creadores directamente de imágenes, somos creadores de otras cosas, como de ideas, de escrituras, nos acompaña en nuestro pensamiento. Hay un diálogo entre lo que nosotros estamos pensando y lo que estas expresiones están poniendo sobre la mesa también. Así que eso, muchas gracias por escuchar, y bueno, contenta de responder después si hay alguna pregunta. Pablo Corro es
jefe del programa de magíster en estudios de cine y audiovisual, académico también del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica, investigador, docente, ha creado y dictado múltiples cursos de pregrado, doctor en filosofía en la Universidad de Barcelona, en España, y entre sus publicaciones están Apariciones, textos sobre cine chileno 1910-2019, la edición de la Universidad de Hurtado, en 2021, Audiovisual y Política en Chile, por editorial Axis en 2014, Retórica del cine chileno, ensayos con el realismo, editorial Cuarto Propio, 2012. También ha escrito una serie de artículos, tanto indexados como no indexados. Algunos los pueden encontrar en La Fuga, que son lugares más accesibles. Más dudas. Sí. Especialmente gracias a la Javiera por... gracias a la Javiera por haber estado disponible para hacer este encuentro de trabajo. Surgió por una ayudante que estaba conectada con ambos, entonces ahí empezó la conversación y bueno, hace 20 minutos firmamos un papel en una servilleta imitando el ejercicio de los colegas de las carreras para crear una especie de núcleo asociativo de estudios de la imagen, por ahora entre la Católica y la Austral. Quizás la próxima podríamos hacer algo en Santiago, en Campo Oriente o algo así. También estoy contento porque están los alumnos de ambas unidades, pero particularmente porque están los alumnos del Magíster de Estudios de Cine Audiovisual, y tenemos a un notable alumno del Magíster en Estudios de Cine de la primera generación, que son evidencias concretas, materiales, humanas de que este proyecto viene existiendo de manera respetable. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de ir rápido. Tengo que tenerlo inmóvil. Voy a hacer un recorrido sobre investigaciones que he hecho, en las que han participado otras personas, en algunas de ellas Valeria, para llegar a unas películas sobre las que estoy empezando a trabajar recién. He publicado ya un artículo, pero es una cosa muy preliminar. Yo he trabajado sobre lo que llamaría retórica audiovisuales sobre el asentamiento chileno de lo moderno, es decir, cómo lo moderno se ha instalado, se ha mal instalado, se ha impuesto, ha sido objeto de resistencia, insiste, y el cine ha sido un testimonio de esos procesos con todos los planteamientos políticos que impliquen la medida que representa sujetos sociales que hay detrás, ¿no? Entonces, elegí esta imagen que es de una película que está ahí en la Cineteca que se llama La caída del aviador Ruiz en el Hipódromo Chile, un vuelo en avioneta. Es una película muy corta, dura menos de un minuto. El tipo pilotea una nave que es un montón de palos y unas telas y se eleva como 15 metros, da una vuelta sobre la pista y se viene hacia el registro, hacia el contracampo y desaparece, ¿no? La película nos muestra que se estrelló, porque se estrelló, no sé si murió, pero se estrelló. Digamos, se ahorra esa imagen. Entonces me parecía que una buena imagen sintética para explicar esta idea de los conflictos del asentamiento, ¿no? El entusiasmo del cine como una técnica por otra técnica, pero una técnica mal articulada, mal ejecutada, precaria, que se confunde muy rápidamente más bien con el espectáculo de un orden y que incluye una catástrofe que no se muestra, que queda fuera de la imagen sistemáticamente. Bien, entonces yo he trabajado este tema en varias investigaciones que yo ordenaría primero en dos tipos de temas. Uno, discursos estructurales de la luz, que tiene que ver con esta idea de lo moderno como el propósito de implementar una transparencia, ¿no? La claridad de la razón, de la organización, del control, de la visibilidad, de la inteligibilidad en un mundo material, ¿no? Pero también de la luz en el sentido de iluminar un país incivilizado, en la hipótesis de los personajes de comienzo del siglo XX o del XIX, iluminar las calles, iluminar las ciudades, blanquear el paisaje, ¿no?
Y la otra, el otro orden de trabajo ha sido el de configuraciones operativas de la técnica, configuraciones institucionales, materiales, que yo creo que tiene alguna relación con lo que está haciendo la Valeria, que es tratar de identificar con qué propósito político, con qué propósito de reivindicación social, con qué intención dramática las actualidades, noticiarios vistas y documentales en 100 años van incorporando imágenes de técnicas, de tecnologías, de maquinarias particularmente, ¿no? Tenemos un gran capítulo de películas sobre la minería en Chile, desde la década del 20, Mineral Teniente, pero después las películas de Balmaceda, películas sobre el carbón. Tenemos 80 años de películas del carbón. Tenemos películas también sobre trabajadores que marchan por la Alameda con los colosos y los tractores para adherir políticamente al gobierno de la Unidad Popular, y no produciendo con esas máquinas, producen un acto político, ¿no? Y de ahí en adelante uno puede ir prestando atención a cómo la imagen de la técnica, la imagen de las máquinas, no solo en los documentales chilenos, sino que latinoamericanos, son de alguna manera agentes dramáticos que trascienden simbólicamente mucho más que lo funcional, y que dan cuenta también de estos conflictos sobre una imagen de lo moderno que se quiere asentar o una imagen de lo moderno que se quiere erradicar, ¿no? Entonces ahí yo trabajé en dos proyectos, uno motivos de técnica y territorio, un Fondesit, y el otro, el primero era humanidad y territorio, 1910-2010, en torno a los centenarios, y motivos de técnica y territorio, que trabajamos con la Valeria, y que bueno, en realidad nos paseamos por buena parte de América Latina viendo películas sobre máquinas, industria, obreros. Estuvimos en Ecuador, en Argentina, estuvimos en México, bueno, en fin, en estos lados. De estos, esta es una imagen nueva. Esta de la película Escapes de Gas, en donde están instalando ¿cómo se llaman? Las chimeneas de evacuación de gases del casino del edificio de la UNCTAD, que la hizo el artista, si no me equivoco, se llamaba Félix Maruenda, o quizás es otro artista, quizás lo olvidé, porque también trabajamos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué trabajos, qué textos, qué ideas han resultado de esto? Estos son puros textos, artículos, capítulos de revistas. Bueno, la modernidad despoblada en el cine chileno, que está en un libro, Cartografías de Luz, experiencia técnica y territorio en el cine documental de fines de los 50, la dictadura y las enfermedades de la luz, breve historia del trabajo mecanizado en el cine chileno, películas del carbón, máquinas épicas en el cine chileno y mexicano, retórica y fotogenia de las máquinas en las guerras del Chaco y Bolivia, el Chaco y Malvinas, perdón, fuegos del Bicentenario, motores de agua. Pero quiero referirme a un último trabajo que creo que tiene que ver con todo lo anterior. No sé cómo sostener esta parte. Pero se va cortando, ¿no es cierto? No, ahí está bien. Ah, ya. Se va No te Ay, que lo miras. No lo voy a mirar. Y un artículo publicado en una revista de Valparaíso, en la Facultad de Arquitectura, que se llama Elementos por una poética de la cárcel en el documental chileno. ¿Cómo llegamos al documental a las cárceles? Bueno, las reflexiones sobre lo moderno normalmente permiten ir revisando películas que de una u otra manera adscriben a los patrones más clásicos, más nuevos de representación de las ciudades, ¿no? Como sistema, flujo, y en ese sentido no es exagerado establecer la analogía entre una cárcel y una ciudad, ¿no? De hecho se ha hecho muchas veces. Pero no fue por ahí que llegamos, ¿no? Hicimos una investigación con la Jimena Vergara y la Antonia Girardi de los fondos de cultura, documentales 2000-2020, que era una investigación de corpus. No teníamos ninguna hipótesis de la modernidad, la luz, ninguna cuestión, sino que simplemente queríamos ver todo lo que se había hecho entre el 2000 y 2020 y entrevistar realizadores, investigadores, para empezar a establecer cómo leían el periodo.
cuáles eran los tópicos recurrentes, nos importaba mucho cuál era la percepción sobre eventuales estéticas dominantes en el periodo, en el sentido de comportamientos del sonido, de la cámara, de técnicas de animación que pudiesen entrar en la imagen digital. Y ahí salió una hipótesis que fue anunciada por mucha gente, que fue la hipótesis acerca de que en el periodo 2000-2020 algo que parece que evidente, no había que ser un genio para establecerlo, que la centralidad, la hegemonía de lo político, en el sentido de lo político catastrófico, el tópico de la dictadura chilena infinita que nunca termina, o el tópico político de los derechos humanos, cambiaba al menos en el orden de una retórica institucional de agentes voceros de grandes colectivos, y claro, era algo ya conocido, debatido, se reinstalaba en el orden de las memorias de las generaciones más alejadas, en el orden de lo subjetivo, pero en cierta forma había un debilitamiento de un paradigma de lo político. Bueno, trabajando con las películas de las cárceles, nos dio la impresión que era perfectamente posible establecer que lo político no desaparecía, sino que se reinstalaba desde una perspectiva creadora, crítica, pero también en el orden de la percepción, se reinstalaba en esferas particulares. Por ejemplo, las películas de cárcel como películas políticas. Películas de cárcel como películas políticas, como esta, El Castillo de los Sueños, de René Ballesteros, que es sobre un centro del Sename, un centro de reclusión de jóvenes del Sename en Mulchen, un centro muy nuevo, muy moderno, y en ese documental el tema central, y que ya lo dice el título, es el relato que hacen los internos de sus sueños, pero no es el relato de los sueños como las ilusiones, sino que de su vida onírica, ¿no? Es decir, el tema es transparentar esa vida onírica como una vida onírica que no tiene la capacidad de ofrecerse como una existencia alterna, porque entra en su plano simbólico y en su plano dramático los elementos característicos de una política como ordenamiento de poblaciones generales, es decir, una relación entre ley, cuerpo y lenguaje que aparece ahí, ¿no? Otra película donde también eso, diría yo, que está muy muy presente es la película El cielo está rojo, de Francina Carbonell, que también la trabajo prioritariamente en ese texto. Es una película que está hecha, una película que tiene muy pocos elementos de registro propios, ¿no? Hizo un par de registros en la nueva cárcel donde trasladaron a la población masculina, que sacaron de la población del penal de San Miguel cuando fue el incendio, y todo lo demás es una especie como de ejercicio de reconsideración crítica del montaje de las imágenes que produjo la investigación de la PDI sobre el incendio, ¿no? Es como si uno hiciera una película a partir de los restos que encuentra en un espacio quemado, es como una investigación policial, pero una investigación policial hecha en la lógica de un documental de observación, ¿no? Tanto en el documental de Ballesteros como en el documental de Francina Carbonell, coincidiendo ambos en esa prioridad expresiva o esa prioridad dramática, política de la ley, que a veces no es solamente el dictamen o la enunciación de un artículo presente en un documento legal o en un documento forense, sino que a veces la ley simplemente es la capacidad de mostrar cómo el espacio arquitectónico de una cárcel es la escritura de la ley, ¿no? Está ahí escrita la ley. En ese orden de representación tienen un papel muy importante las gráficas y los elementos coloquiales. La historia del cine chileno tiene capítulos donde hay alta gráfica y tiene capítulos donde tiene altos elementos coloquiales, y hay capítulos donde eso desaparece, ¿no?
sería interesante estudiar de qué manera, por qué cada cierto tiempo vuelve como una especie de herramienta eficaz para provocar una tesis sobre lo político, para atacar un determinado orden. Aparece la imagen de la escritura, o uno podría revisar también la propia obra, no sé, de Godard, y los capítulos en donde desarrolla la imagen de la escritura en tiempo continuo como un acto político respecto de otros, ¿no? Entonces, no sé si podré mostrar un video de al menos de los sueños de... ¿Sí? Aquí le puse mal el castillo de los sueños de Francisco. Y es de Chorchola. Ah, ya, todo mal. Para que vean el rigor de la investigación. No, pero en el artículo está bien. Lo que pasa es que estoy en un festival de cine. No, quería mostrar esta imagen simplemente de... el plano es un poquito más grande. Es el detalle de un brazo de un cuerpo quemado, medio calcinado, que tiene el tatuaje del nombre de la hija o de la esposa, ¿no? Hay una secuencia en el tercio final de El cielo está rojo, en donde muestran un poco por pudor, con esta especie de filtro rojo, digamos, el enredo de cuerpos calcinados. Murieron casi 100 en un espacio mucho más pequeño que esta sala. Y entonces se ve que los forenses van haciendo fotografías para poder identificar a las personas, fotografías de las escrituras, ¿no? Ahí hay algo también interesante en el orden de lo que yo planteaba, porque la película está llena de documentos de la investigación judicial que están tachados, ¿no? Con información que no resulta conveniente o que resulta conveniente para, digamos, proteger el trabajo negligente de los gendarmes. Esa idea de la escritura tachada también está en documentales como Las Cruces, de la Teresa Redondo, y es una especie como de elemento que pertenece críticamente a la misma constelación de la idea de un cuerpo que tiene una escritura que sirve para identificarlo, que es una especie como de reserva de identidad, pero que solo figura en el momento de su aniquilación, ¿no? Entonces, bueno, cosas que se pueden seguir investigando. Así que eso, por ahora, muchas gracias. Ahora vamos a ver un par de cortos del Magister. ¿Están acá, no es cierto? Sí. ¿Sí? Están... Mira, mucho abajo. Pasamos todos. Sí, adelante. Pero no. ¿Sabes qué? Creo que es mejor que lo hagamos como por etapas. De pronto uno primero, como nos alcanzamos. Primero entonces quedamos una introducción cada uno y luego pero no vamos a hablar con uno. Sí, claro. Ya, eso. Bueno, aquí que parta... Bueno, vamos a partir con Carta al cielo. Hola, este es un proyecto en el marco de un ramo que es como parte del cambio de la malla del magíster. Es el ramo que nos permite como hacer una investigación al respecto de la creación. Y en este proyecto, que no soy yo sola, tomé un rol más de dirección, pero faltan otros dos de mis compañeros, Sebastián y Natalia. Se hizo como una triangulación de conceptos, donde teníamos que ejecutar un marco teórico, un corpus fílmico y
sí un concepto como que marcara toda la situación. En este caso es un desarrollo epistolar con la temática de la sublimación y trata de un evento familiar, que es mi historia al final, y es como a través de yo y mi abuela escribimos una carta a mi madre que falleció hace 10 años atrás. Eso sí, muy interesante. Tenía ganas de una carta hace tiempo. ¿Qué está pensando, niñita? Tenía ganas de escribirte una carta hace tiempo, desde que encontré la tuya escondida en un cajón. Así que esto es una carta al cielo, para ti. Me acuerdo que cuando enterramos a la Mónica, ella dijo, conmigo no cuentes, no cuentes con nada, ni siquiera con un tornillo del cajón del muerto para tener ese gasto. Mamá sigue metiendo cosas en los bolsos para que te quede bien en claro, que él viaja con bulto, bultito, bultote. Estoy listo para que me diga el libro la Mónica. ¿Qué piensas? ¿Qué grabas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué será así? ¿Por qué no sería así? Pero alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, parece que entre las familias yugoslavas siempre hay una persona que es loca, como un bandido. Para mí eso es Toño. Y te lo digo en yugoslavo, ay me meni mai kumoya. ¿Qué quiere decir? Señor, dame más paciencia. Y digo yo, ay, ¿cómo pueden tener hijos tan buenos, tan tiernos con la mamá, y yo tener un hijo tan malo, tan malo, tan malo? ¿Por qué? No sé. Lo mejor es no pensar en ella. Pero ella sabía además que la quería, porque yo no la dejaba a sola sombra ni un instante a sola con el Toño, porque le tenía miedo al Toño. Yo le tenía miedo al Toño, aparte del daño que le hacía a la Mónica, ¿ya? Yo le tenía espanto al Toño. Se ponía a jugar, fíjate tú, con una pistola que tenía Antuco, ¿ya? Y nosotros estábamos en la cama las dos juntas, ¿ya? Y te voy a decir, oye, ¿qué te parece si yo hago así? Y tú te quedas muerta. Ay, Toño, le diga esa cosa, dame esa pistola. Cuidado, porque se me puede salir una bala, digamos, inconscientemente, pero conscientemente. Y hasta la fecha yo le tendría miedo a vivir con el Toño, cosa que no. Debería pedir limón en la calle y no contar con él. Mami. No mamá ni mamita, mami. Contéstame, mami. ¿Qué quiere?
¿Para qué te fuiste que no me avisaste? Que si no me avisara lo que ibas a hacer. No te vayas, mami, porque me voy a morir. Eso sería típico de tu mamá. Hasta los momentos más graves, digamos, había un dejo de humor. Mónica, si estás en el cielo, que pienso que sí, recibe mis besos, que no son comprados, son salidos del corazón hacia tu persona. Siempre te ha gustado firmar las cartas. A mí me da vergüenza ponerle mi nombre a las cosas. Intenté escribirte una carta con la Lela. Dijimos al final que la inventaríamos, porque ella dice que se está quedando sin vocabulario, pero ella parece que necesita decirle más cosas al Toño que a ti. Lo único que logré encontrar es que te pediría perdón por hacerte pasar por lo que pasaste. Es que te pediría perdón por hacerte pasar por lo que pasaste. Perdón por haber tenido un hijo como el que tuve, y que te hizo sufrir a ti y sufrir a mí. Recibe un beso perenne, imborrable de mi parte para ti, Mónica. La Lela se acordó de esa tarde, donde comían frutilla en la casa. ¿Te acuerdas que siempre me decías que le pusiera azúcar a la crema? También me dijo que si pudiese, te mandaría al cielo unas frutillas con crema. Claro que le llevaría un frutilleta, pues tú no sabes los ojos que ponía esta niñita cuando metía la frutilla. Las frutillas eran chiquititas, redondita y dulce como una pastilla, ¿ya? No como la frutilla de ahora. Meterle esta crema, ¿qué pasa? Yo te respondería contándote lo que es de mí. Ahora vivo en la casa que tú creciste. A veces pienso que si camino a pie pelado es como tocarte. Dicen que al final de todo podemos dialogar en torno a la realización. O sea, en torno a todo el contenido. Exacto, a todo el contenido. Ahora viene Corto María. Como una muy breve introducción, este trabajo lo hicimos la Trinidad María Montalva y María Magdalena Hurtado. Es el resultado final. La verdad es que nosotros tuvimos la suerte de que pudimos vincular todo el trabajo del semestre en una como larga exploración, pero 3 trabajos, y nosotros hicimos como un avance de la exploración desde el primer trabajo. Y tenía mucho que ver con cómo se trabaja con alguien que nunca has visto en tu vida, que fue como la primera clase, tiene que hacer un trabajo en parejas y encontrar puntos en común para hacer como una real colaboración de María. Y claro, después de una intensa y maravillosa semestre de exploración descubrimos uno que teníamos muchas cosas en común y por eso también terminamos trabajando lo que englobó un poco nuestro trabajo del semestre, que fue el doble, así como breve introducción. Gracias.
Soñé que miraba por la ventana y me veía por la ventana. Soñé con alguien que miraba por la ventana. Soñé con alguien que caminaba por esa casa, que era su casa y mi casa. Sueño con una niña. Una niña que corre. De pelo oscuro. Que corre por un gran jardín. A veces esa niña está triste. A veces esa niña está triste. Le está pasando algo, pero no puedo ver. Hay una niña igual a mí. Hay una niña, pero tiene un vestido diferente. Siento que mi corazón está latiendo. Y siento que mis latidos se unen a los suyos. Bueno, mientras este video, recordar que esto se enmarca en el ramo de creación de investigación impartido por el profesor Christopher Murray, donde nos proponía una metodología bastante sencilla, que era básicamente, no sencilla, en realidad como el esquema era bien simple, pero tenía una complejidad enorme, que era basarse en tres aspectos en la investigación, que era el marco teórico por un lado, el corpus cinematográfico por otro, y la realización de un prototipo, y que todo esto estuviera marcado en base a una pregunta de investigación que hilara estas tres eras, ¿cierto? Entonces,
entre que investigamos, veíamos películas, analizábamos películas y escribíamos una suerte de bitácora de creación, es que se iba a ir configurando lo que finalmente iban a ser los entregables de este ramo, que por un lado está la bitácora, que siempre estuvimos constantemente escribiendo, ¿cierto?, de carácter teórico, ¿cierto?, que teníamos que escribir y citar, ¿cierto?, y por otro lado una confección de un prototipo en base a esta pregunta. En nuestro caso, con mis compañeros Alejandro González y Claudio Vargas, nuestra pregunta de investigación giraba en torno a cómo representar la subjetividad vegetal en un lenguaje cinematográfico, en el contexto también que de hecho se parece un poco a lo que planteaba Valeria en un principio, ¿cierto?, en la era del antropoceno, y cómo funcionaría esta idea del giro vegetal en el cine. Fue un arduo trabajo, pasamos por varios desafíos y podemos conversar de ello cuando termine la actividad. Gracias. Ahora vamos a ver nudos.